Bienvenidos al curso de logoterapia. Hoy la segunda parte de ontología dimensional y antropología frankliana. En el video anterior vimos cómo Frankl nos mostraba los riesgos del reduccionismo. El reduccionismo era aquella postura epistemológica que intentaba explicar la realidad a partir de un solo aspecto de la misma. En el video de hoy veremos cómo Frankl se ingenia para superar este riesgo. Para superar los riesgos y las deformaciones que se originan en la postura reduccionista, que como hemos visto intenta explicar la realidad humana tomando en cuenta solamente un aspecto de la misma y derivando los otros aspectos de esta, Frankl elabora una ontología dimensional. Él va a decir que el ser humano es un ser biológico, psicológico y espiritual, tres dimensiones, cada una con características particulares, en relación de continuidad y articuladas en un único ser integrado que es la persona. Para poder explicar algunas de las deformaciones que surgen justamente de aplicar el reduccionismo y para poder entender por qué se producen estas deformaciones, él elabora lo que se conoce como las leyes de la ontología dimensional. Estas leyes son dos. La primera ley nos dice que un mismo objeto, proyectado desde su dimensión a dimensiones inferiores, se disocia en figuras que se contradicen entre sí. Mientras que la segunda ley de la ontología dimensional dice que diversas cosas, no una misma, proyectadas desde su dimensión a una dimensión inferior, dan lugar a figuras polivalentes. Veámoslo desde un punto de vista gráfico. En la parte superior tenemos un cilindro proyectado a una dimensión lateral y proyectado a una dimensión inferior. En la proyección lateral vemos un rectángulo, en la proyección inferior vemos un círculo. Si habláramos desde la proyección lateral o desde la proyección inferior, estaríamos resaltando la presencia de figuras que se contradicen entre sí y que en ningún caso integran la tridimensionalidad propia del cilindro. Llevado a un terreno práctico, si yo hablo desde la dimensión biológica, puedo describir la realidad humana de una manera. Si hablo desde la dimensión sociológica, puedo describirla de otra. Ambas descripciones pueden contradecirse entre sí y ninguna de ellas hace referencia a la totalidad humana, ya que la totalidad humana se encuentra en una dimensión totalmente diferente a la proyección a donde se encuentran mis explicaciones. El segundo ejemplo, el que está en la parte inferior del gráfico, que hace referencia a la segunda ley de la ontología dimensional, nos muestra cómo diferentes figuras proyectadas en un plano inferior nos dan la misma representación. Si yo analizo la proyección de diferentes entes biológicos desde un plano exclusivamente biológico, me puedo encontrar que entre el hombre, una rata, un simio y algún otro mamífero puede no haber diferencias, a pesar de que cada uno de ellos, colocado en la dimensión que les corresponden, sean totalmente distintos. ¿Cómo va a explicarlo Frankl en sus propias palabras a estas leyes de la ontología dimensional? Con respecto a la primera nos va a decir lo siguiente. ¿Cómo podemos aplicar esto al ser humano? También reducido a la dimensión de lo específicamente humano y proyectado en los planos de la biología y la psicología, genera figuras que se contradicen entre sí. En efecto, la proyección al plano biológico genera fenómenos somáticos, mientras que la proyección al plano psicológico da lugar a fenómenos psíquicos. Pero a la luz de la ontología dimensional, esta contradicción no se opone a la unidad del ser humano, como la contradicción entre el círculo y el rectángulo no se oponen al hecho de tratarse de proyecciones de un mismo cilindro. Tengamos presente, sin embargo, que la unidad del modo de ser humano no puede encontrarse en los planos donde proyectamos al ser humano. Esa unidad hay que buscarla en la dimensión superior, la dimensión de lo específicamente humano. ¿Y qué nos va a decir Frankl con respecto a la segunda ley de la ontología dimensional? Pero la ciencia no solo tiene el derecho, sino el deber de acotar la multidimensionalidad de la realidad. El científico debe mantener la ficción como si tuviera que habérselas con una realidad unidimensional. Esto nos sitúa en el punto donde se puede aplicar la segunda ley de la ontología dimensional. Si yo proyecto no ya figuras tridimensionales a un plano bidimensional,
sino personajes como Fedor Dostoyevsky o Bernadette Soubirous al plano psiquiátrico, Dostoyevsky no será para mí psiquiatra más que un epiléptico como cualquier otro, y Bernadette nada más que una histérica con alucinaciones visuales. Lo que son además de eso no se perfila en el plano psiquiátrico. Tanto la obra literaria de uno como el encuentro religioso de la otra se sitúan por fuera del plano psiquiátrico. Una vez presentadas las leyes de la ontología dimensional con las que Frankl logra superar los riesgos del reduccionismo, nos ofrece ahora su propio modelo antropológico que vamos a desarrollar a continuación. De esta ontología dimensional que plantea Frankl surge este modelo de las dimensiones humanas que podemos ver desarrollado en la siguiente tabla. Nos encontramos con que el ser humano tiene un aspecto biológico, sociológico, psicológico y espiritual, que podemos denominar el área física para hablar de lo biológico, el área sociocultural para hablar de lo sociológico, el área psicológica para hablar de lo psicológico o el área existencial para hablar de lo espiritual. ¿Qué es lo propio de cada una de estas dimensiones? En lo biológico podemos incluir las tendencias, los rasgos corporales, las similitudes. Es algo que en general nos viene dado. Hay un aspecto de lo biológico que no es capaz de sufrir ningún tipo de aprendizaje, aunque sí sabemos que a raíz del intercambio con el medio, de lo que hoy se conoce como la epigenética, lo biológico también puede ser modificado en los procesos que se conocen como de plasticidad o de neuroaprendizaje. Esa modificación biológica es bastante coherente con el hecho de que hace falta que lo biológico pueda realizar cambios a fin de ajustarse al medio y de permitirle al ser humano aprender y crecer. Con respecto a lo sociocultural y lo psicológico, tenemos un aspecto que ya es no solamente heredado, sino también aprendido. Es lo que recibimos como patrimonio cultural a través de la educación y de la influencia del entorno. Son hábitos de relación, habilidades sociales, y con respecto a lo psicológico tiene un origen genético en parte, y en parte es fruto de la relación con el entorno. Hace referencia al carácter, a la personalidad, a los tipos de comportamiento psicológico. Y finalmente tenemos un área, que es el área existencial, el área de lo espiritual, donde además de lo heredado y lo aprendido se incluye lo decidido, que es en lo que solo nosotros hemos intervenido para la elección, aunque haya habido influencias externas. Es el área de la libertad y de la responsabilidad. Es el área donde el ser humano puede elegir algo diferente a lo que sus condicionamientos le marcan. Eso permite de alguna manera una definición de persona, que es la que está expresada en la mitad de la tabla, donde podríamos decir que el ser humano es lo heredado y lo aprendido, y es lo decidido. Frankl va a hablar del hombre incondicionado para hacer referencia a esa posibilidad que tiene el hombre, aún en las condiciones más desfavorables, de asumir una actitud que no reniegue en ningún caso de su humanidad. Así dirá que el hombre incondicionado es ante todo el hombre que en todas las condiciones, aunque fueran las más desfavorables e indignas, se mantiene como hombre. El hombre que en ningún caso reniega de su humanidad, sino que se hace digno de ella en la incondicionalidad. También nos va a decir Frankl que el ser humano posee, justamente a partir de esta antropología frankliana que incluye lo existencial, que incluye la posibilidad de decidir, de elegir con responsabilidad, una capacidad de oponerse un poco a aquello que ha recibido como condicionamientos. Esa incondicionalidad es una incondicionalidad facultativa. Esto quiere decir que el hombre tiene que ejercerla por su propia decisión. No es algo que se da en forma obligatoria. Tenemos una condicionalidad fáctica, es decir, hemos sido criados en determinado lugar, tenemos determinadas características físicas, tenemos determinadas características psicológicas, pero también tenemos un aspecto existencial donde podemos elegir a pesar de estos condicionamientos. Un poco querría terminar para resumir este concepto con esta frase, que alguna vez la utilicé en una situación terapéutica con una persona que se sentía muy responsable, y probablemente en alguna medida lo era, acerca de
su hijo, quien había caído en una situación de consumo desesperado de drogas. Y yo le dije lo siguiente: usted puede haber hecho todo mal, pero su hijo podría haber elegido un camino distinto. Y en esa frase un poco le resumía esta relación que hay entre aquellos condicionamientos que su hijo recibió, quizás una mala educación, padres poco responsables, padres indiferentes o ajenos, y al mismo tiempo ese espacio de libertad donde, a pesar de todo eso, ese muchacho podría haber elegido no caer en el consumo de drogas y haber optado por otro camino. Esto ha sido todo por hoy. En el próximo video hablaremos sobre el encuentro psicoterapéutico en logoterapia.